También vamos a presentar Minte, que es nuestra herramienta para que conozcáis cómo facilita la adopción de la inteligencia artificial en las empresas. Pero bueno, antes que esto, quiero empezar con una ponencia respondiendo a la pregunta ¿dónde estamos en el uso de la inteligencia artificial? ¿Estamos tan avanzados como pensamos o aún nos queda un largo camino por recorrer? Para contestar a esta pregunta, quiero presentar a Celia Cabello, ingeniera de inteligencia artificial y científica de datos, quien nos va a contar el estado del arte de la inteligencia artificial aplicado a la empresa. A ver, ¿me oís? Sí. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, es un placer. Voy a intentar explicaros todo lo mejor posible. Y empezamos. Voy a hablar un poco del estado del arte, ahora mismo dónde estamos, dónde nos encontramos y sobre todo aterrizar todos estos conceptos que nos pueden parecer un poco abstractos, sobre todo a la gente no técnica o que no está especializada en este área. Y vamos a entenderlo todo un poco mejor y aplicarlo también un poco al concepto empresarial. Vale, seguro que todos habéis oído hablar de la multimodalidad. La multimodalidad es un concepto en el que nosotros tenemos un modelo, un LLM, en este caso vamos a poner el ejemplo, en el que tenemos varias fuentes, pueden ser palabras textuales, procesamiento de lenguaje, audio, vídeo, y nosotros a partir de todas estas fuentes queremos generar otros tipos de fuente, ¿no? Este concepto puede estar un poco malentendido. Hay veces que nosotros utilizamos la IA día a día y hablamos con ella pensando que el procesamiento que hace de toda esta información la hace teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Teniendo en cuenta el tono, teniendo en cuenta si tenemos ironía y todo el contexto que se genera alrededor del lenguaje, no solo las palabras. En cambio, la mayoría de veces que utilizamos estos modelos, lo que hace antes el modelo es, a ver, ahí, no se ve bien en la pantalla, no pasa nada. Lo que hace es transcribir este audio a texto y procesar únicamente el texto. Entonces, lo que tenemos es un modelo punto a punto, texto a texto, ¿no? Tenemos en cuenta solo el contenido, no el contexto. Sin embargo, en un sistema multimodal tenemos una fuente o varias, en este caso hemos cogido el sonido y somos capaces de procesar las ondas del sonido, el modelo en sí procesa todo el contexto. Lo procesamos como una señal, no como palabras. En este caso podemos coger la intensidad, tonos como la ironía, la velocidad del lenguaje y tenemos varios módulos en el LLM que procede a generar el texto en función de todo este contexto, ¿no? Esto es lo interesante de la multimodalidad. No perdemos el contexto. El lenguaje lo tratamos como lenguaje en sí, o el audio como audio o el vídeo como vídeo. No cogemos solo un canal. Llevado a la práctica, ¿no? Ahora hablamos mucho de generación de voz. Me gustaría diferenciar la generación de voz en dos fases, ¿no? Tenemos clara la generación de voz sintética. Hemos usado durante muchos años asistentes de voz como Siri, como Alexa. Hemos sido capaces de diferenciar este tono robótico que tienen, ¿no? De diferenciarlo de un ser humano real. Lo que tenemos ahora con los LLMs es generar esta voz hiperrealista, ¿no? Es difícil diferenciar entre un ser humano y una máquina. La diferencia principal entre la clonación de voz y la generación sintética es la identidad. Cuando vamos a clonar una voz, queremos replicar la voz de una persona, por lo que la voz tiene identidad. La generación sintética de voz, a veces podemos pensar que es lo bueno, ¿no? Y que lo malo es la clonación de voz. Hay que tener en cuenta varios conceptos al respecto. La generación sintética la centramos para humanizar tecnología y la vemos bien porque no tiene identidad. Sí que es verdad que la clonación de voz puede llevar a un fraude y se puede malinterpretar y puede ser muy peligrosa, ¿no? Pero también es muy interesante en muchos ámbitos que no llegamos a pensar muchas veces, como la atención a personas con discapacidad, donde una persona que ha perdido la voz puede seguir hablando con su propia voz y no perder esa identidad,
una personalización increíble de servicios y aparte una preservación histórica del arte, de la música, del teatro, donde podemos mantener vivas esas voces, ¿no? Entonces, esto siempre hay que mantener una regulación y una prevención y siempre empieza en el individuo. Hay que tener claro que la voz, como las huellas, como el iris, es una información personal sensible. Hay que tratarla como ello, no hay que facilitarla, igual que no facilitaríamos nuestro número de carnet de identidad a cualquier persona, nuestros datos personales, ¿no? Todo empieza desde la percepción. Y luego, a nivel gubernamental y a nivel empresa, ahora ya sabéis que en muchos casos en estos modelos de lenguaje se han establecido marcas de agua, ¿no? Es una buena alternativa, tiene sus ventajas, sus desventajas, pero el punto de vista está en regular, hay que regular. Y tener en cuenta que todos tenemos derechos sobre nuestros datos y, por lo tanto, sobre nuestra propia voz. Otro caso, ¿no?, de multimodalidad. El análisis de frames. Esta imagen es bastante descriptiva, ¿no? Nos centramos en análisis de frames a partir del lenguaje natural, ¿no? Procesamiento del lenguaje natural. Nosotros tenemos una cámara y es tan sencillo como querer detectar a personas que lleven pantalones azules, ¿no? Esto se puede extrapolar a cualquier caso, personas que lleven armas en manifestaciones, ataques terroristas, en aeropuertos, todo lo que conlleve una vigilancia y un control. Esto puede ser súper útil en estos casos, aparte de en casos industriales, obviamente, para producción y control de calidad y para descripción de vídeo también, la accesibilidad es súper importante para personas que lo necesitan. Y aparte, lo más interesante de esto, ¿no?, es la capacidad que tenemos de real time, de tiempo real. Esto ya se está utilizando en aeropuertos y en eventos masivos y funciona muy bien y tiene muy buena prevención, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es la vigilancia masiva, que puede llegar a ser peligrosa, y todos estos modelos pues, se entrenan con datos que pueden estar sesgados y no queremos que se discrimine a nadie, por ejemplo, por su apariencia física en estos modelos, y es algo que hay que regular. Pero es una tecnología súper interesante que está muy al día y que está aplicándose en prácticamente todos los eventos masivos. Otra tecnología, ¿no?, o otra rama que queríamos tratar es el multiagente. El multiagente, seguro que habéis oído hablar de él, es súper interesante. Voy a hacer un pequeño ejemplo de un sistema muy sencillo, sin distribuir, sin paralelizar, simplemente secuencial, que es un sistema multiagente. Un sistema multiagente es un grupo de agentes expertos en X tarea que se comunican entre sí y sacan juntos una tarea compleja. En este caso, una tarea compleja, por ejemplo, crear un análisis de mercado, ¿no?, que conlleva muchos pasos, es algo complejo que normal necesita varios expertos. Si nosotros tenemos los datos en nuestra empresa, cualquier fuente de datos, y tenemos un agente que es capaz de hacerlo, ¿no?, otro que analiza los datos, otro que es capaz de generar con estos datos analizados un informe, un desarrollo y un agente verificador, ¿no? Todo esto se controla por un orquestador. El agente orquestador inicializa, divide las tareas y controla el flujo. Y en este caso es 1, 2, 3, 4, ¿no?, de forma secuencial, pero esto nos permite también paralelizar todo este proceso y puede ser una manera mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Cada agente está especializado en una sola tarea. Esto puede conllevar muchas cosas y lo primero es que la necesidad de procesamiento es mucho más pequeña para cada uno de ellos, aparte de que están muy especializados, por lo que son modelos computacionalmente más factibles y que funcionan en grupo, ¿no? Todo esto se utiliza para resolver tareas complejas y lo plasmamos en inteligencia artificial. Como podéis ver, estamos hablando de distintas fuentes de datos, de modelos de Machine Learning o de LLMs, ¿no? Pero podemos introducir otro tipo de agentes y tareas de automatización que no tienen nada que ver con la IA y aplican al flujo. Por lo menos, por ejemplo, escribir o leer de fuentes de datos, mandar correos, otro tipo de tareas de automatización, ¿no?, donde tenemos un sistema de agentes que, aparte de generar este contenido, son capaces de autogestionarlo.
Todo esto nos lleva un poco a ver dónde está el futuro de esta gestión de datos en la inteligencia artificial. Lo primero es que aumenta increíblemente la autonomía, ¿no?, de una compañía. ¿Y por qué aumenta esta autonomía? Lo primero es que tenemos modelos predictivos asociados a nuestra empresa, ¿no?, hiperpersonalizados. Todo esto nos lleva a comentar el software personal. La tendencia que tenemos ahora para el software personal es sobre todo con la privacidad, ¿no? Tenemos modelos que generan adaptativa y personalizadamente a nuestra empresa. Además, somos totalmente independientes de fuentes externas o de terceros y, por lo tanto, somos propietarios de nuestro propio software y tenemos un control interno, ¿no? Y muchas veces todos estos modelos personalizados, con un ajuste fino o fine-tuning a nuestros datos, nos aíslan de las condiciones que se puedan dar para un ataque o de cualquier acceso a la red, por ejemplo. Estos pueden estar totalmente aislados. Esta es la tendencia que vamos a tener. Ahora muchas veces se habla de la AGI, ¿no?, de la inteligencia generalista, ¿no? Esta tendencia en el mundo empresarial no va a ser tanta a generalizar, sino a particularizar. Todos estos modelos grandes son muy caros, no se adaptan bien a tareas particulares y todos estos sistemas multiagente con modelos hiperpersonalizados van a ser la tendencia. Aparte, la mentalidad empresarial que se va a adaptar es otra. Tenemos una adaptación a tiempo real, lo que nos permite, aparte de tener un sistema predictivo, que ya estamos teniendo sistemas predictivos, es ser proactivos, ¿no?, y que la adaptación sea la norma, que no haya un suceso que haga que nos tengamos que adaptar en nuestra empresa, sino que ya la mentalidad que tengamos sea de adaptación continua y que para nosotros no suponga una pérdida o un evento, tener que hacer un cambio, ¿no? Estos cambios son algo natural, que van sucediendo y nos vamos adaptando al mercado, a los datos. Ese es el cambio de tendencia, ¿no? Anticipar futuros eventos y optimizarlos a tiempo real con decisiones estratégicas. Todo esto nos lleva un poco a hablar de las prioridades que tenemos ahora en cuanto a modelos de lenguaje, sobre todo, y las preocupaciones que podemos tener a la hora de implementarlo, ¿no? Sabemos que la explicabilidad puede fallar, ¿no?, la transparencia de las decisiones y los procesos. Esto con un sistema multiagente, de hecho, mejora mucho, porque cada agente tiene una tarea y tenemos una trazabilidad mucho más amplia de todo el proceso. La reproducibilidad, ¿no? Si yo quiero una respuesta y vuelvo a preguntar algo, ¿cómo de capaz va a ser el sistema de darme la misma respuesta, ¿no? ¿Cómo de reproducible es todo este proceso? ¿Podemos basar algo en una respuesta que no sabemos si es consistente? Si no, se va a volver a repetir, ¿no? Y la fiabilidad. El modelo tiene que ser neutral y tenemos que poder confiar totalmente en ello, ¿no? Y los 3 puntos que más nos interesan son el control de sesgos. Los sesgos son algo que implícitamente aplicamos y lo que necesitamos es reducirlos al máximo. Para esto hay que ser conscientes de los sesgos, porque cuando aplicamos un sesgo, la mayoría de veces no lo hacemos a propósito. Hay veces que los sesgos son patrones en sí. Tenemos que ser capaces de detectar esos patrones que pueden ser perjudiciales, ¿no?, que pueden ser sesgos y que pueden hacer que nuestro modelo no haga el trabajo todo lo bien que tiene que hacerlo. Y finalmente, aparte de que la trazabilidad y el entendimiento es muy importante, todos estos modelos los hemos estado usando, pero en la aplicación que pueda tener en contextos críticos, ¿no? Necesitamos que se den estas 3 fuentes principales para que se pueda aplicar en contextos críticos. Por ejemplo, sanidad, seguridad, ¿hasta qué punto nos podemos fiar, ¿no? Entonces necesitamos que la legislación y la aplicación del gobierno del dato en las empresas se centren en esta confianza y seguridad y implementar la inteligencia artificial siempre teniendo en cuenta estos 3 pilares, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresa, como todas las personas que nos dedicamos a desarrollar software. Y finalmente comentar un poco cuál es el futuro de esta mentalidad de empresa, ¿no? La inteligencia artificial tiene que ser
un pilar de la eficiencia y la personalización en nuestra empresa. Hablamos de que actualmente la IA puede ser una ventaja competitiva, ¿no? En muchos casos, porque la mayoría de gente no la está aplicando o porque no está aplicándola al punto en el que nosotros la podemos llegar a aplicar, ¿no? Ahora es una ventaja competitiva. Si ahora no nos preocupamos por implementar la inteligencia artificial, en un futuro ya no lo va a ser la norma, todo el mundo lo va a tener implementado y el que quede por detrás y no haya podido implementarlo va a estar en -10, digamos, ¿no? No va a estar en 0. Y al final es muy importante tener un gobierno del dato, que de eso os hablará ahora Víctor, y tener muy claro hacia dónde vamos con nuestros datos, con nuestras predicciones y con nuestros sistemas de inteligencia artificial y aplicarlos siempre con mucho cuidado, teniendo en cuenta la ética y los pilares que tenemos en nuestra empresa, ¿no? Y bueno, esto es un poco todo lo que yo quería comentar. Muchísimas gracias.